Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, principalmente hermanas, dicho sea de paso, en realidad. Bienvenidas y bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia, a esta reunión de oración que tenemos. Gloria a Dios que hemos podido llegar para este tiempo hermoso. Entonces vamos a empezar orando. Sí, vamos a empezar orando. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias porque has puesto todas las circunstancias y aún has puesto, Señor, el deseo y sobre todo la convicción en su corazón, Señor, para poder reunirnos esta noche y poder glorificarte, Señor, a través de la comunión los unos con los otros y sobre todo la comunión con tu palabra, Señor. Padre Santo, te pedimos que bendigas este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, por favor, todos a Proverbios 18:6. Proverbios 18:6. Y no sé, querido hermano Belisario, si me podrías apoyar cerrando un poquito la ventana. Me puedo despeinar, entonces puede ser la distracción. Gracias. Proverbios 18:6. Amén. Vamos a estar en Proverbios 18:6. Y vamos a exponer el 6 al 8 en realidad. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 18:6. Los labios del necio provocan riña y su boca llama a los golpes. Así dice el proverbio. Depende de la versión en la que ustedes la tengan, puede variar un poco desde luego, pero la idea básicamente es la misma. Los labios del necio provocan riña y su boca llama a los golpes. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ya venimos mucho tiempo explicando el libro de los Proverbios cada día miércoles, y ustedes habrán notado que hay un patrón interesante, particularmente en el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios hace un contraste entre el comportamiento de alguien sabio y el comportamiento de alguien necio. Correcto, esa es la palabra. Vamos a ver a lo largo de todo el libro, usar el sabio se comporta de esta manera, el sabio piensa de esta manera, el sabio actúa de esta manera. Y por otro lado vamos a ver que la palabra de Dios en Proverbios dice, pero el necio actúa así, el necio actúa así, el necio actúa de esa manera. Entonces vamos a ver que en el versículo 6 del capítulo 18 dice una característica más del hombre necio. Habla de los labios del necio. Dice que los labios del necio provocan ¿qué? Provocan riña. Y quisiera que vean lo interesante acá, y es que nos muestra algo muy particular del necio, de las palabras del necio. Nos muestra no las intenciones del necio, acá nos muestra los efectos de la palabra del necio. Eso es lo interesante de este capítulo. Lo que nos muestra aquí la palabra de Dios es que el necio va a decir ciertas cosas que van a traer un efecto en particular. Ojo. El énfasis en este texto es el efecto que causa lo que dice el necio. Porque más adelante van a ver que el necio dice ciertas cosas, a veces las va a decir de buena forma, a veces las va a decir de mala forma, pero nosotros tenemos que ser sabios y nosotros tenemos que ver que el efecto. Porque acá la palabra de Dios nos dice que no importa si el necio hable bonito, hable feo, hable alto o hable bajo. Nosotros estamos llamados a ver algo en particular, los efectos de lo que habla. Y según la palabra de Dios, ¿cuáles son estos efectos? En el versículo 6. Los labios del necio provocan riña, contienden otros versículos, y su boca llama a los golpes. Nuevamente, nosotros estamos llamados, hermanos, a ver los efectos. Hace un tiempo atrás yo estaba muy enganchado con un programa, no recuerdo, no era un programa, pero era una serie de videos en los que en el aeropuerto detenían a ciertas personas y le ponían una sustancia, no es radioactiva, es una sustancia, ¿no? Un reactivo químico, ahí está. Entonces, si cambiaba el color azul, verde, estamos en la misma novela, muchas veces, hermanos, eso me anima. Alerta Aeropuerto, exacto. Estamos haciendo un cherry. Para las personas que nos vean en YouTube, van a hacer pausa al video y van a hacer su maratón de Alerta Aeropuerto. Entonces, ponías el reactivo, cambiaba de color,
y si cambiaba el color medio verdecito, creo, ¿no? Verde turquesa, hermana, gracias. La frase famosa de los videos, ¿no? Positivo para el alcaloide de cocaína, ¿no? Entonces, ahí tú veías todo emocionada la reacción. En fin, el punto acá era si es que se convertía en el color, no importaba si es que estaba en forma líquida, si estaba disfrazado de dulcecitos, no importaba. Lo que importaba es que cambiaba de color. Lo que importaba es el efecto que causaba, ¿correcto? Y es nosotros exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer con las palabras del necio. Van a fijarse que las palabras del necio no necesariamente son una grosería o son una ordinariez, no. Pueden ser palabras que aparentemente son bonitas, pero nosotros estamos llamados a ver a qué? Los efectos, los efectos, los efectos. Y uno de los efectos que la palabra de Dios nos dice es que los labios del necio provocan riña. Entonces, uno de los efectos del necio es que sus palabras van a provocar riña, van a provocar, incluso dice que su boca llama a golpes. Entonces, y podemos decir, y eso también nos recuerda que podemos decir cosas con buenas intenciones, pero podemos provocar una riña, ¿sí o no? Así que no necesariamente algo que es dicho de buena manera o con buenas intenciones va a acabar bien necesariamente. Y muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros decimos una necedad de una manera tan bonita y tan elocuente y tan elegante, pero los efectos no se pueden engañar. Así como aparece ese verde turquesa, al final del día aparecen esas riñas que muy probablemente indican que somos necios, hermanos y hermanas. Entonces, no basta con decir simplemente las buenas intenciones. Nosotros tenemos que ser fríos en un sentido y ver los efectos de nuestras palabras. Porque muchas de nuestras palabras, por más pequeñas que parezcan, pueden causar un incendio inmenso. Por favor, vamos todos a Santiago 3:5. Santiago 3:5. Ayúdenme, por favor. Nuevo Testamento, relativamente más fácil de encontrar. Santiago 3:5. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando yo lo encuentren. Dice así la palabra del Señor en Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y es así, hermanos y hermanas, cuando nosotros decimos ciertas cosas, podemos armar un incendio inmenso sin darnos cuenta. Ahora, ustedes saben que los incendios, literalmente hablando, muchas veces ocurren por accidente. No sé si han visto casos en los que, no sé, yo conozco una persona que donde vivía no había electricidad, entonces cuando no hay electricidad, ¿qué tienes que utilizar? Tu velita, ¿no es cierto? Con su velita, le encienden, esa persona se quedó dormida, olvidó de apagar la vela y esa vela provocó un incendio enorme, ¿no? Y casi se desmorona toda la casa. Eso fue accidental, ¿correcto? Hay incendios que ocurren de forma accidental. Sin embargo, los incendios causados por nuestra boca casi nunca son accidentales. De hecho, no conozco a una sola persona todavía, no he tenido, digamos, el honor de conocer a una persona que ha dicho una cosa venenosilla por accidente. No la he conocido. Normalmente, hermanos, cuando nosotros pecamos con un comentario, con una indirecta, con una opinión bien intencionada, en el fondo de nuestros corazones hay esa malicia escondida. Hay ese pecado que quiere sembrar cierto veneno. Y nosotros tenemos que reconocerlo, hermanos. Nadie peca por accidente. Nadie se da un resbalón y ¡ay, pequé! Normalmente cada cosa negativa que nosotros decimos viene del fondo de nuestro corazón. Y eso es algo cierto. Eso es algo cierto. Ahora, esta persona, porque estamos hablando del necio, los labios del necio provocan riña, particularmente riña. Y estas palabras que va a dar el hombre necio son, bíblicamente hablando, se dice que son palabras rencillosas. Proverbios, el libro de Proverbios habla sobre el discurso rencilloso, o también se llama discurso pendenciero. Cada vez que nosotros encontramos esa palabra, hace alusión a algo que busca pelea. Por ejemplo, en Proverbios 26:21 dice: el carbón es para las brasas, la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para provocar peleas. Y es que el corazón de esta persona es dar una opinión, escúcheme bien, dar una opinión, decir algo, pero con la intención
de generar discordia y peleas. Y está la naturaleza de este tipo de personas que aún hablando cosas de la Biblia va a encontrar la manera en cómo generar discordia, cómo generar rencillas. Fíjense cuán interesante puede ser esto, porque incluso hay personas que pueden hablar de cosas que en la Biblia no estén claras, pero esa persona no lo va a decir con un corazón de que quiere que se le aclare algo de la Biblia, sino lo dice con un corazón de, vamos a ver qué pasa. Es una persona que en el fondo quiere ver fuego, quiere ver el mundo arder, si se puede decir así. Pero ojo, nosotros estamos hablando de quién en este proverbio. ¿De qué tipo de persona? Del necio. Dense cuenta, queridos hermanos, que esta es una característica del hombre necio. Y tenemos que cuidarnos, hermanos, y tenemos que hacer un análisis si nosotros estamos adoptando ciertas conductas, porque nosotros no hemos sido llamados para eso, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, una de las características, hermanos, del hombre necio es que sus palabras van a provocar riña. Vamos a pasar, por favor, al versículo número 7, porque vamos a seguir hablando de la boca del necio. Y dice así: la boca del necio es su ruina. En vuestra versión también dice su ruina. Es su quebrantamiento. A mí me gusta mejor la palabra ruina. Lo explica mejor. La boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Mira lo interesante acá. La boca del necio, lo interesante con el necio es que no es necesario que alguien le prepare una trampa. No es necesario que alguien busque el mal para el necio. La boca misma del necio termina siendo algo negativo para él. La boca misma del necio termina siendo la ruina de él, o el quebrantamiento, como dicen algunas versiones. Y sus labios no necesita que alguien le haga una trampa. Esta persona termina engañándose a sí misma, haciéndose trampa a sí misma. Y es así, hermanos, como seguramente han escuchado esa ilustración, cuando tú quieres tirar barro a una persona, ¿no es cierto? Agarras el barro y se la quieres tirar. Puede que le caiga o puede que no le caiga el barro, pero lo que sí es seguro es que tú te vas a ensuciar, sí o sí, sí o sí. Y ese es el sentido de este tipo de hombre necio, porque su misma boca va a buscar su ruina. Entonces, permítame, la lengua no solamente es infernal cuando suelta blasfemias, sino cuando exclama paz. Porque nosotros podemos pensar que esas palabras necias son simplemente groserías o simplemente una palabra negativa. Una lengua maliciosa también es una lengua que dice paz, paz, cuando no hay paz. Y eso lo podemos ver en Jeremías 6:14 al 11. Jeremías 6:14, Jeremías 6:14. Ahora, ese veneno, como lo vamos a llamar así, ese veneno que va a generar esta persona necia, no solamente van a ser palabras negativas, como les iba diciendo, también son palabras que pueden hacer que se enaltezca o se vanaglorie. Pero como dice la palabra, que nadie tenga una imagen más alta de sí mismo. Y es una persona que piensa más alta de sí mismo, es una persona que no se conoce bien. Y una persona que no se conoce bien, normalmente es porque no conoce bien a Dios. Esa es una realidad. R.C. Sproul hablaba sobre la conversión, lo que le pasó al profeta Isaías en un momento, en el que nos muestra al profeta Isaías viendo la santidad de Dios. Lo interesante del profeta Isaías es que tenía idea de Dios, él hacía ciertas cosas religiosas, pero hubo un punto en que Isaías realmente vio la santidad de Dios. Y cuando Isaías vio la santidad de Dios, no sé si alguno de ustedes recuerda, ¿cuál fue su reacción? ¡Ay de mí que soy muerto! Fíjense que no dijo, wow, qué interesante, así que tú eres Dios. Cuando una persona realmente empieza a conocer más a profundidad a Dios, puede ver más claramente cuán pecaminosa es esa persona. A mí me encanta cómo lo articula Sproul. Dijo lo siguiente: Isaías vio la santidad de Dios por primera vez en su vida. Isaías entendió realmente, y en ese mismo instante, por primera vez, Isaías realmente entendió quién era Isaías.
Y eso es lo que nosotros somos llamados a entender también. El día y el momento en el que entendemos quién es Dios, nosotros entendemos quién es Belisario de mejor manera. Nosotros entendemos quién es Milagros de mejor manera. Pero es algo que no aplica en el necio. Es algo que no aplica en el necio porque finalmente el necio va a tener una imagen más alta de sí mismo. Y esa finalmente va a ser su ruina. Otra de las cosas que puede hacer el necio con su boca es usar finalmente palabras dañinas. Ahora, ¿cómo son las palabras dañinas? Bueno, se puede mostrar de diversas maneras y quiero mostrarles algunas. Una de ellas, que es digamos la más evidente, son las palabras perversas. ¿Qué es un discurso perverso? Ahora viene la pregunta. Un discurso perverso, es interesante cómo lo articula. Un discurso perverso es el discurso o son palabras que distorsionan la verdad y la realidad. Esa es una definición de un discurso perverso. Es el que distorsiona la verdad y la realidad. La categoría de palabras perversas también incluye el discurso que llama al pecado algo bueno. Esta afirmación lleva a la gente por el mal camino, como lo podemos ver en Proverbios 24:24. Al que dice al impío, eres justo, lo maldecirán los pueblos y lo aborrecerán las naciones. Entonces, hermanos, muchas veces hemos hablado de este concepto, pero cuando nos piden un consejo, muchas veces nosotros no sabemos qué decir exactamente. Viene una hermana o un hermano, le dice, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo lidiar con esto? Y a veces nosotros pensamos, ¿y ahora qué le digo? ¿Les ha pasado una vez? Se nos acerca a nosotros, nos piden un consejo y podemos pensar, ¿y ahora qué le digo? Y desde ese momento estamos mal, porque la pregunta no es ahora qué le digo, la pregunta correcta es qué dice la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros, por querer hacer sentir bien a la otra persona, vamos a distorsionar la verdad para hacerla sentir bien por un rato. Y cuando nosotros distorsionamos la verdad, finalmente estamos diciendo palabras perversas. Y ahí está el engaño del pecado, queridos hermanos. Entonces, cada vez que nosotros nos acerquemos a nuestro compañero de trabajo, a nuestros compañeros de universidad, a nuestros amigos, a nuestros familiares, porque espero que en un punto noten que nosotros somos diferentes. No que nosotros somos superiores, sino que somos diferentes. Porque en teoría Dios nos está transformando cada día más, ¿correcto? Y cuando pase eso, eventualmente se van a acercar a nosotros y van a buscar nuestra opinión. Y nosotros siempre estamos tentados a decir, ¿y ahora qué le digo? Bueno, y empezar nuevamente, es una pregunta sumamente incorrecta. Siempre la pregunta debería ser, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y así evitamos decir palabras perversas. Otra forma de palabra dañina es la adulación. ¿Qué es la adulación? ¿Qué es la adulación? Es exagerar la verdad para provocar una reacción de alguien que le gratifique. ¿Cuál es el problema de la adulación, hermanos? Que la adulación, aunque son palabras halagadoras hacia una persona, el objetivo del adulador no es en realidad decir algo bueno de la otra persona. El objetivo del adulador es en realidad manipular a la otra persona. Y ahí está el problema con la adulación. Y debemos cuidarnos de los dos lados. Muchas veces nosotros somos aduladores. Y por afuera nos pueden decir, wow, gracias, qué lindo, qué genial. Pero en el fondo de nuestro corazón lo estamos haciendo para manipular a las personas. Pero también debemos tener cuidado cuando nos adulen. Cuando nos adulen. Se dice en la biografía, por ejemplo, de Nelson Mandela, que tenía grandes virtudes como líder, pero una de sus grandes debilidades como líder era lo siguiente. Cuando tú te acercabas y lo adulabas, él cedía con cierta facilidad. Y esa era una de las grandes luchas de este hombre, y eso era una de las grandes cosas que mermó su liderazgo eventualmente. Y es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Parece fácil decir, no, que nadie me va a convencer con sus palabras, pero las palabras aduladoras tienen su engaño escondido. Entonces tenemos que ser conscientes con las palabras aduladoras, Entonces, vamos a pasar al versículo número 8, por favor.
Estamos en el versículo número 7, vamos a pasar al versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. No sé cómo dice en vuestra versión. Las palabras de los chismosos son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Los proverbios, aunque esta no es la primera vez que habla de los chismes, el libro de los proverbios condenan dos cosas en particular: el chisme y la calumnia. ¿Qué es una calumnia? Una calumnia es difamar la reputación de una persona, decir una mentira de una persona. Esa es una calumnia. ¿Pero qué es un chisme? Un chisme es revelar un secreto, es contar algo negativo de una persona. Pero ¿cuál es el tema con el chisme? Yo sé algo negativo de una persona, que puede ser cierto, que normalmente es cierto, y lo que voy a hacer es compartirlo con otra persona. Hermana Vilma, no le cuente a nadie, pero hay algo que quiero contarle a la hermana Patti. Entre los dos nomás, o sea, que le tengo confianza, ¿no? Eso, hermanos, es un chisme. Eso, hermanos, es un chisme. Y es sumamente peligroso, porque miren cómo dice la palabra de Dios. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos. Es interesante cómo lo menciona acá. Son como bocados deliciosos. Una vez que pruebas un bocado, quieres otro, y otrito, y otrito, y otrito más. Hace años había una propaganda de las papas Lay's. ¿Cómo se pronuncia, perdón, pastor? Lay's. Ah, bien, nomás está bien. Pero todos sabemos que es papas Lay's, tranquilos, hermano, aquí entre nos. Hay un comercial de las papas Lay's. Y el comercial era interesante porque había una canción de fondo y decía: a que no puedes comer solo una. ¿Se acuerdan? Una propaganda genial en la que te retaba a que no puedes comer solo una. Y era cierto, tú te comprabas una papita Lay's, hacías la prueba y no podías comerte solo una. El sabor era tan riquito, adictivo, en realidad adictivo, que querías más y más y más hasta acabarte toda la bolsa. Bocadito. Y ese es un bocadito. Es lo interesante que acá en la Biblia dice que el chisme es exactamente como un bocadito. Porque es una curiosidad negativa, es una curiosidad enfermiza. Me cuenta algo, pero yo quiero un poquito más. Un detallito más, y otro detallito más, y otro detallito más. Y eso es profundamente perjudicial para todos. Es perjudicial para la persona que lo cuenta, es perjudicial para la persona que lo escucha, y es perjudicial para la tercera persona de quien estamos hablando. Porque yo estoy pecando contando un chisme a otra persona. En este ejemplo, nuestra hermana Vilma está pecando. ¿Por qué? Porque se está prestando, porque me está escuchando. Y la tercera persona perjudicada es, en este caso, nuestra hermana Patti, porque estamos en realidad en un sentido deshonrando su reputación. Entonces, ese es el peligro con los chismes, queridos hermanos, y me parece espectacular cómo la palabra de Dios lo articula como bocados deliciosos. Porque en el fondo de nuestro corazón, hermanos, nosotros a causa del pecado tenemos esa curiosidad enfermiza, esa curiosidad negativa de querer saber un poquito más. Y tenemos que cuidarnos de eso, queridos hermanos. Tenemos que cuidarnos de ser la persona que hable, pero también tenemos que tener cuidado de ser la persona que se preste para escuchar el chisme. Y que el Señor nos dé sabiduría para cortar de eso cuanto antes. Ya ser un hermano de la iglesia, pero también lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, en nuestros negocios, en el estudio. Nosotros tenemos que ser sabios cuando se nos acerque. Entonces tenemos que tener cuidado de los chismes, hermanos, porque el chisme es un pecado, no hay otra palabra como decirlo. El chisme es un pecado. Y una de las palabras más clásicas para transmitir los chismes es esto, lo que ya les decía. No le digas a nadie más, pero... Y ahí viene el veneno. Tengamos cuidado, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que son como bocaditos. Porque en el fondo de nuestro corazón nosotros tenemos esa curiosidad. A ver, a grandes rasgos, a ver, cuéntame. Y eso no es correcto. Nosotros debemos estar llamados a cortar eso, hermanos.
Otro ejemplo, y un ejemplo clásico que sucede, hermanos, es sobre todo en miembros de la familia. A veces unos miembros de la familia chismean de otros miembros de su familia, normalmente esposos y esposas, hablan mal de su cónyuge y sus hijos, pero nuevamente, más por deshonrar a la otra persona que para buscar su restauración. ¿Por qué lo digo? Porque hay motivos legítimos para contar problemas. Y yo se los leo rápidamente. Hay motivos legítimos para contar los problemas y los defectos de nuestros familiares. Y los motivos legítimos y adecuados son los siguientes. Uno, cuando han hecho intentos bíblicos para resolver las dificultades y han fracasado. ¿A qué me refiero con haber hecho intentos bíblicos? Cuando tú personalmente has buscado a la otra persona y has buscado confrontar su pecado. Cuando eso no ha funcionado, tiene sentido poder compartir con otra persona, pero siempre con la intención de buscar su restauración. El gran problema con muchos de nosotros es que contamos cosas negativas de otras personas simplemente para desahogarnos, simplemente para darnos el gusto de hablar mal de la otra persona, y eso no es lo correcto. Otro motivo válido puede ser que la persona tenga un deseo sincero de conseguir ayuda. Otro motivo es que la persona comparte solo con los que pueden ofrecer el consejo piadoso que proveerá soluciones. Y también necesitamos tener discernimiento a quién vamos a contar nuestros problemas. Número 4, una forma válida para poder contar a otras personas. La información compartida puede ser provechosa para otros por ser preventiva, protectora o restauradora. Todo este tipo de comunicación no se considera como un chisme y todo lo contrario, en realidad es recomendada por la palabra de Dios, si es que ustedes lo leen bien. Sin embargo, nosotros estamos hablando acá del chisme propiamente dicho. Y finalmente, quisiera responder a la pregunta, ¿por qué chismeamos? ¿Por qué tenemos a veces esa costumbre? Bueno, pueden ser por múltiples motivos, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo con algo o alguien, cuando no estamos de acuerdo con alguna decisión, cuando alguien nos lastima y no queremos reconocerlo, cuando vemos que nuestras ideas no están siendo valoradas, todas estas cosas nos pueden hacer caer en el chisme. Pero la solución la podemos ver en Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, hermanos, necesitamos sabiduría para poder cortar ese tipo de los chismes en general. Ok, dos cosas más sobre los chismes. Cuando nosotros, en realidad de todos los versículos que hemos expuesto, como manera de resumen, queridos hermanos, nosotros tenemos la tendencia, de usar palabras necias. Tenemos la tendencia de ser chismositos y chismositas. Porque en el fondo de nuestro corazón hay dos cosas grandes. Necesitamos tener el control y queremos agradar a los demás. Principalmente son esas dos cosas. Necesitamos tener el control y queremos agradar a los demás. Y la solución en el fondo siempre va a ser Jesucristo, queridos hermanos. Porque aunque hoy día hemos expuesto las características de la boca de un hombre necio, recordemos cómo era Jesús con su boca, cómo la usó. ¿Jesús pecó alguna vez con su boca? Jesús nunca pecó con su boca. Jesús nunca hizo daño a nadie con sus palabras. Fue duro algunas veces, sí. Y aún en su dureza, recordemos que Jesucristo buscó el arrepentimiento de las personas. Es muy distinto, porque he conocido lamentablemente muchas personas que son duras simplemente para ser duras, para mostrar que tienen la autoridad. Y ese tampoco es el punto. Jesucristo nunca dejó que el engaño brotara de sus labios. Vivió plenamente los proverbios. Y sin embargo, aunque Jesucristo nunca pecó con su boca, asumió el juicio final por nuestras palabras dañinas, para proporcionarnos el perdón en su totalidad. Jesús, el que no tenía engaño en su boca, murió por los engañadores como nosotros. El humilde murió por el soberbio. ¿Por qué soberbio, hermanos?
cada vez que salen cada tontería de nuestra boca, vamos a ver que muy en el fondo es soberbia y orgullo también. Y nuestro Señor Jesucristo, el humilde de corazón, murió por el soberbio de corazón. El reconciliador murió por el contencioso. Y eso debería ser suficiente, queridos hermanos, para poder humillarnos y recordar quiénes somos ahora en Cristo. Porque en la medida que nosotros creamos cada vez más y más y entendamos más y más el Evangelio, ya no va a haber necesidad de mentir, chismear, calumniar. Y ya no habrá necesidad de querer quedar bien con los demás o estar bien con los demás, porque nosotros profundamente ahora sabemos que estamos bien con Cristo, con Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar por esas dos cosas. Pero antes de decirle para esas dos cosas, quisiera terminar con lo siguiente. Cada vez que nosotros nos prestamos para las palabras rencillosas y para los chismes, eso significa dos cosas al final del día. Significa que no estamos amando a Jesús, significa que no estamos confiando en Jesús y lo peor de todo, estamos viviendo como un necio. Y recordemos que el necio dice en el fondo de su corazón, no hay Dios. Y nosotros no somos necios. No porque nos creamos la gran cosa, porque tenemos un gran Dios que nos salvó, nos reconcilió con el Padre, pero también nos dio una nueva naturaleza, queridos hermanos. Que el Señor nos guarde y que nos ayude a vivir de la manera en que Él nos ha llamado a vivir. Amén. Amén.